Muchísimas gracias, mi querido Paolo. Sí, pues hoy les tengo a una de mis amigas, gran profesional, pero me gustaría que ella misma se presente. Buenas noches, mi nombre es Paola Bedoya y soy terapeuta de lenguaje. Gracias, mi Pao, qué gusto tenerte aquí. Bueno, hoy hemos planteado la posibilidad de tratar un tema súper importante y yo creo que además es de mucho interés para todas las personas, mamis y papis e incluso las maestras, ¿no? Pero en este punto vamos a hablar de cómo ayudar a hablar a nuestros hijos. Y entonces yo quiero decir que el lenguaje es un arma maravillosa que nos abre miles de puertas a otros conocimientos. Diríamos que es la herramienta que nos relaciona con otros y nos permite interactuar adecuadamente. En función de esto, mi Pao, ¿tú qué nos dices? ¿Cómo ayudamos a hablar a nuestros pequeños? Bueno, primero es importante determinar que, como habíamos conversado la vez anterior, decíamos que el lenguaje aparece alrededor del año de edad, hay niños que hablan un poco antes, hay niños que se demoran un poquito más. Sin embargo, el lenguaje no empieza cuando dicen las primeras palabras, el lenguaje empieza mucho antes cuando los niños están comprendiendo. Entonces, desde este punto vamos a pensar que la comprensión precede a la expresión. Y en este caso vamos a estimular la comprensión de los pequeños antes que el hecho únicamente de que hablen o que digan palabras, sino nos vamos a preocupar un poco más en que comprendan, en que tengan su cabecita llena de vocabulario. Qué interesante, mi Pao, lo que nos acabas de decir y sobre todo porque me haces a mí pensar en algo para hacerte una pregunta. Entonces, ¿no es lo mismo hablar que la aparición del lenguaje? No, no es lo mismo. Mira que el habla, o sea, las palabras no necesariamente reflejan siempre la comprensión. Entonces, lenguaje es lo que abarca todo, justamente el comprender, el hablar y el poder utilizar ese lenguaje, esas palabras, porque no es lo mismo únicamente como decir unas palabras a que yo me pueda comunicar o a que pueda hacer una conversación, un diálogo con esas palabras que ya conozco. Qué interesante, mi Pau. Entonces tú me dices, haciendo referencia a esto, ¿en qué momento de la vida se instaura o empieza a hacerse este ejercicio de introducción al lenguaje en los pequeños? De estimular la comprensión. Sí. Desde que nacen o desde incluso antes del nacimiento es importante cómo nosotros vamos presentando, cómo nosotros, cómo nosotros mostramos el lenguaje a los niños y es justamente hablando, describiendo las cosas, así parezca que al inicio no nos comprenden nada, no entienden lo que estamos diciendo, justamente nosotros tenemos que conversarles porque es así como adquirimos el lenguaje por medio de la exposición. ¿Y desde qué edad, intervengo ahí, desde qué edad los niños ya pueden comprender realmente lo que se les está diciendo? Pues ciertos comandos puede ser desde meses de edad. Los niños pueden empezar a asociar cosas, por ejemplo, porque meses de edad. Sí, Wow. porque se repiten las rutinas o cosas así. Entonces, si cada vez que le vamos a bañar al bebé le decimos, ay, mira el agua, o vamos a bañar, y cada vez que repetimos esa rutina, repetimos esas palabras, entonces los niños van asociando las rutinas o los objetos a lo que vamos diciendo. Entonces, a pesar de que no puedan decir, es como que, cada vez que escuchan, no sé, perro, aparece esa cosa peludita por ahí, entonces ese debe ser el perro y cosas así. Entonces los niños van asociando conforme nosotros vamos utilizando el lenguaje y obviamente esto es por repetición, por exposición. Es por eso que es importante que todo el tiempo conversemos con los pequeños. Mira, una de las cosas importantes, por ejemplo, que nosotros tomamos en cuenta en Entre Cuentos y Hadas antes de nosotros remitir a un pequeño para terapia de lenguaje es el nivel de la comprensión. Es decir, a veces los chiquitines no necesariamente hablan o evocan palabras, pero por ejemplo, si yo le digo, mi amor, ¿me puedes pasar esa pelota? Y me pasa la pelota, entonces yo puedo identificar, en primer lugar, me escucha. Y en segundo lugar, me comprende lo que le estoy pidiendo. Eso significa que en su cabecita sí hay comprensión del lenguaje. O sea, él sí tiene esos recursos adentro. Pero ¿qué pasa cuando comprende y no puede decirlo? Claro, eso va dándose, es una evolución, es un proceso, claro, es un proceso. Pero si, por ejemplo, como decíamos, ya llegan, no sé, voy a exagerar un poquito, a los 4 años de edad, y los chicos efectivamente no evocan ninguna palabra, entonces ahí estamos hablando de que hay un problema. Claro, de todos modos hay formas en las que los niños se comunican, porque no necesariamente el hecho de que no puedan decir palabras no significa que no se comuniquen, porque se pueden comunicar por gestos, por señalizaciones, y de hecho esos son
precedentes, digamos, o nos hacen saber a nosotros que un niño está comprendiendo, el hecho de que se comuniquen por medio de gestos o de señalización, y es lo primero, de hecho, que se espera en los pequeños, que se comuniquen así y después van apareciendo las palabras. Qué interesante esto, Súper, ¿no? súper. Súper interesante. Tienen, antes de que sigas, Cris, tienen 3 valoraciones, así es, ¿no? De Sí. terapia del lenguaje. Las personas que quieran tener a sus bebés, a sus niños, y quieran valorar cómo están en el tema de su lenguaje, les vamos a regalar en esta tarde y noche 097-933-4781. Perfecto, sí, sí, es súper importante que lo haga por un profesional. Pau, yo aquí tengo una duda, un poco pregunta, y verás, te voy a comentar, incluso os voy a poner un ejemplo como para que se nos haga visual o a todos. Algún momento nosotros en el centro infantil teníamos un pequeño que era evidente que necesitaba terapia de lenguaje. Entonces, yo al momento que le entrego a la mamá y le comento que vemos esta particularidad en el pequeño, yo le escucho que le dice al bebé, no era bebé, tenía como unos 3 años y medio, le dice, ya mi amor, no te preocupes, ya nos vamos a dar en el chichi para irnos en el pupú a verle al totó. Entonces yo me quedé así como, lógicamente, algo está pasando aquí. Entonces la pregunta va por ahí. Uy, yo soy así. Es importante bajarles el nivel lingüístico a los peques para que, pensando de pronto en nuestra cabecita, y como siempre digo, como profes o como papis, no buscamos hacerles daño, por supuesto, pero en nuestra cabeza de pronto inocente, pensamos que esa es la manera que les va a ser más fácil a los chicos comprender. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Pero, ¿cómo le ves tú? O sea, ¿qué implicancias tiene? A ver, primero que al haber hablado que el lenguaje se aprende por exposición, si yo le expongo a cosas limitadas es lo que va a aprender. Entonces, si yo no le hablo completo, él tampoco va a aprender a desarrollar o a expresarse por completo, sino solo por las palabras o frases simples que yo le digo. Si es que yo empiezo a remedarle o a utilizar estas expresiones únicas de cada uno, porque de pronto uno dice pupú al carro, el otro le dice ñan ñan y cosas así, va a ser casi que un lenguaje inventado para ese niño, porque otras personas no lo van a entender. Y si es que él afuera dice ñan ñan y de pronto una persona, un adulto está completamente, exactamente, claro, no va a poder entender. Entonces no le va a servir para comunicarse. No es lo mejor. Yo sé que muchas veces puede resultar chistoso y ese es otro punto, que cuando están chiquitos les gusta como hacer gracia a los adultos. Entonces si el adulto se ríe, le hace gracias o incluso le remeda lo que está diciendo, entonces ese niño va a seguir repitiendo ese patrón porque obviamente le parece divertido, puede ser hasta más fácil. Entonces no es lo más recomendable. Lo más recomendable es hablar completo. Y en este sentido, no pensar que es mejor decirle algo muy simple porque digo, no, es que todavía no me entiende, ¿no? Porque en algún momento me va a entender. Entonces es mejor hablar completo, decirle todas las cosas, incluso explicarle lo más que se pueda al nivel de un niño, pero sí explicarle las cosas y no limitarse a decir cosas cortitas por decir es un niño y no me va a comprender. Claro, eso es una de las cosas que también explico mucho a los papis. Los nenes sí necesitan saber, de pronto no con todos los detalles que se le puede comentar a un adulto, por ejemplo, pero sí necesitan saber y usar las palabras correctas y adecuadas, o sea, las que todos utilizamos. Mi Pau, también otra idea o mito también puede ser, ¿qué tan beneficioso o perjudicial es hablarle con estos diminutivos que además en nuestra sociedad y en nuestro contexto, incluso como quiteños, es súper habitual? La casita, el carrito, el juguetito, el cuentito. Cuéntame, mi Pau, ¿cómo influye eso en el desarrollo del lenguaje de los pequeños? Para mí eso es como complicarles la vida, porque si te das cuenta, en una palabra, por ejemplo, mesa, tiene 2 sílabas, y yo digo mesita, estoy haciendo que la palabra a la final se haga más larga. Y en el caso de muchos niños que empiezan a hablar como mutilando las palabras, o sea, diciendo como parte de la palabra, a veces dicen solo el final de la palabra, y entonces su lenguaje se vuelve en un hito, ita, porque todo lo describen así, o sea, como en diminutivo, y no se les va a entender. Entonces, la verdad es que lo más recomendable es que no utilicemos tanto los diminutivos. Yo sé que es como un poco parte de nuestra, como tú dices, de nuestra sociedad, pero no creo que es lo mejor. Bien, mi Pau. Entonces, ahora cuéntame un poquito, tú como terapeuta de lenguaje, cuéntame tú, ¿qué recomiendas para
ayudar a desarrollar el lenguaje en nuestros pequeños. Una de las cosas que nos mencionaste hace un momento son la instauración de rutinas. Esto nos ayuda no solo en el lenguaje, nos ayuda en la parte psicológica de los chicos y en términos muy generales yo desde la parte psicológica diría que el crear una rutina, instaurar una rutina en la vida de los chicos les ayuda a disminuir lo que nosotros conoceríamos como ansiedad, porque eso de no saber qué vamos a hacer, qué va a pasar, te crea ansiedad. Lo mismo es en los chiquitines. Pero cuéntame desde la parte del lenguaje, ¿cómo es el instaurarle rutinas? Y no solo instaurar las rutinas, sino cómo utilizamos las rutinas. Porque el hecho es que, por lo general, y sobre todo mientras más pequeños están los niños, hay de hecho rutinas en casa. Entonces hay por lo general una hora en la que comen, una hora en la que se les baña y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, y es cómo manejamos estas rutinas. Si bien es cierto, está bien que esas rutinas se establezcan, porque mientras más se repitan, es lo que les decía antes, ¿no es cierto? Que los niños van asociando, o sea, cada vez que me dicen tal cosa o cada vez que incluso mamá saca cierto objeto, significa que me voy a bañar. Cada vez que nos vamos a tal lugar, significa que voy a comer. Entonces así van comprendiendo un poco su entorno. Pero además es cómo manejamos las rutinas, porque no es el hecho de que, por ejemplo, le van a bañar al bebé o al niño y simplemente le bañan y ya, sino cómo utilizamos esto. Entonces, por ejemplo, conversar, entonces decir, ay, mira, de pronto describir las cosas, ir sacando, pedirles ayuda cuando ya pueden, son más grandecitos, a ver, ayúdame a sacar la toalla o traer cosas así, y conversar mientras está sucediendo esa rutina, y cuando son más grandecitos incluirlos en las rutinas que ya hacemos. Entonces en casa lavamos platos, en casa cocinamos, lavamos ropa, y a veces en esas rutinas ya no les incluimos a los niños, y son momentos en los que nosotros podemos aprovechar lingüísticamente mucho, que son como momentos muy ricos. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, cuando estamos lavando la ropa, yo puedo hablar justamente de categorías como la misma ropa, puedo hablar de colores, puedo hablar de adjetivos, o sea, puedo hablar de muchas cosas. Qué lindo. Bueno, tenemos también audios de que quieren ya ganarse, no sé, yo creo que esta va a ser la primera valoración de terapia de lenguaje, vamos a anotarlo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Moreno y tengo un bebé de 3 años y medio que no pronuncia palabras completas. Me parece que necesita una terapia de lenguaje, y me gustaría pues que me ayuden con la doctora a saber lógicamente cuál es la mejor terapia que necesito aplicar con mi bebé. Si son tan amables, mis amigos, muchas gracias. Una buena tarde. Ya tienes el premio, ya tienes la valoración, ya mismo te vamos a dar el número telefónico, así que eres la primera persona. Nos quedan 2 valoraciones más, 2 para terapia de lenguaje, nos quedan 2. 097-933-4781. ¿Le contestamos la pregunta? Ya, o sea, con mucho gusto sería en este caso la valoración, y soy licenciada, no soy doctora. Sí, es súper importante solamente hacer un paréntesis aquí. Cada pequeño es diferente, entonces tendría Paola que valorar en relación a la edad, a qué situación particular, porque recordemos que cada niño es distinto, entonces ahí queda perfecto esto. La valoración del lenguaje ya nos da un panorama claro, es como un mapa donde nos va especificando qué falencias o qué dificultades vamos encontrando, y entonces en función de eso se aplica una terapia. Mi Pau querida, sigamos con nuestro tema. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en Entre Cuentos y Hadas es justamente la actividad que tiene que ver con la lectura de cuentos, porque esto nos ayuda mucho en lo que tiene que ver con la atención, desarrolla mucho la atención. Tenemos también la adquisición de vocabulario, que esto es súper importante, incluso con lo que tú referías de las rutinas, también la adquisición de vocabulario es súper importante. Incrementa la imaginación de los pequeños, pero también nos ayuda en lo que tiene que ver con el orden de las ideas, incluso la expresión de su mismo discurso, de sus pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Desde la parte de terapia de lenguaje, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Qué cuentos nos recomiendas? ¿O cómo le ves tú este ítem? Bueno, la actividad de los cuentos es realmente súper importante justamente para desarrollar el lenguaje. Uno, porque es una actividad que les gusta a los niños. Otro, porque además de todos estos beneficios que tú ya dijiste, los cuentos nos permiten crear lazos afectivos con los pequeños. Entonces ese es un punto súper importante. ¿Y qué cuentos utilizar? Es dependiendo de la edad.
Lo más importante es que mientras más pequeños son los niños, vamos a tratar de utilizar cuentos cortos, cuentos, digamos, que no tengan como una trama súper larga. A veces tenemos como la idea de que cuentos infantiles utilizamos a veces desde chiquitos, porque lo he visto así. Cuentos como La Caperucita Roja o cuentos como Los Tres Chanchitos o cosas así. Y eso es literatura infantil. Sin embargo, yo diría que o sea, a partir de 7 añitos, no sé, 6 añitos, pero más grandecitos. En cambio, en niños más pequeñitos les pueden interesar cosas que tengan que ver con sus contextos, con sus rutinas. Entonces, títulos como Me voy a la escuela, Me caí, La hora del baño, ese tipo de cosas, A comer, exactamente, ese tipo de cosas son las que les van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque son cosas que viven en el día a día. Entonces, el momento que abrimos el cuento y ven cosas similares a las que ellos viven, les van a llamar la atención, versus otras cosas que de pronto nosotros como adultos podamos pensar que les van a resultar llamativas, de pronto no mucho. Entonces sí hay que cuidar un poco eso. A veces tenemos como que las películas de moda, que no sé, que Cars, que Encanto, que cosas así, y compramos ese material. Pero eso está bien para una película, pero no necesariamente para un cuento. O a veces incluso es la forma en que nosotros presentamos ese material, porque si bien es cierto que hay cuentos adecuados para cada edad, es lo mejor porque nos facilita un poco el camino a nosotros como adultos utilizar un cuento que sea más fácil. Sin embargo, a ratos casi que podríamos utilizar cualquier cosa dependiendo del enfoque que tengamos. Entonces la idea es compartir con los niños y no necesariamente leerles o ser así como muy directivo, digamos, en el cuento y diciendo, ¿y qué es esto? ¿Y para qué sirve? O leyéndole textualmente, porque a veces incluso ese lenguaje, por más que sean cuentos, puede ser incluso un lenguaje difícil para los niños, o tienen ciertas palabras que no son muy claras para ellos, y quizás nuestro lenguaje natural pueda ser más como respetuoso, más amable, más comprensible con ellos, O que lo que está enriquecedor escrito. incluso. Exactamente. Además que hay incluso investigaciones que la lectura repetida de cuentos ayuda a que los niños desarrollen más lenguaje, y con esto no me refiero a que lean textualmente todos los días igual, sino que un día yo puedo contarle con unas palabras, al otro día de pronto cuento lo mismo pero con otras palabras, y eso va a enriquecer el vocabulario y la comprensión del niño. Tenemos otra pregunta del público, dice, saludos Paolo, tengo una pregunta, ¿cómo influye en un niño pequeño el aprender otro idioma simultáneamente? Mucha gente dice que eso es malo o que no es recomendable, y si no lo es, ¿por qué? Gracias. En este caso depende del niño, depende de la edad, depende del contexto, hasta depende del idioma. Son todos estos aspectos, puesto que hay muchos niños a los que les va bien, y de hecho hay estudios de que el bilingüismo resulta mejor a edades tempranas. Sin embargo, hay niños en los que puede haber algún problema de lenguaje, y si nosotros intentamos que aprenda otro idioma, entonces seguramente no le va a ir bien. Si no tiene un lenguaje, una lengua materna ya establecida, seguramente no le va a ir muy bien. Además también depende de cómo utilicen este bilingüismo. Si a veces esperamos que los niños aprendan otro idioma únicamente porque, no sé, porque ven la tele, y nosotros tampoco lo desarrollamos en ningún sentido en casa, exactamente, entonces de pronto no les va a ir bien. O sea, en general, de hecho, es recomendable, pero dependerá del niño, dependerá de la familia. Bueno, solo algo adicional, nos quedan todavía 2 valoraciones para terapia de lenguaje para tu niña, para tu niño. 097-933-4781, te las regalamos aquí, totalmente gratis en Al Fin Solo. Seguimos ya en los minutos finales. Claro que sí. Yo solamente para acotar, yo he visto en mi experiencia profesional que los chicos aprenden muy bien 2 lenguas cuando hace referencia a la lengua materna. Es decir, cuando en casa papá o mamá hablan cada uno una lengua distinta, entonces los chicos la incorporan naturalmente a su lenguaje. Lo que también he visto es que estos niños demoran un poquito más en hablar, pero sí hay comprensión. Entonces, en ese sentido, pues no hay mayor dificultad. Lo difícil es cuando los chicos, por ejemplo, que es una de las inquietudes que siempre tienen cuando quieren ingresar a Entre Cuentos y Hadas, por ejemplo, un niño de 3 o 4 años, que los papis me dicen, a mí me interesa mucho que hable inglés, y es perfecto, o sea, me parece muy bien, pero son niños que todavía no han incorporado su lengua materna. Entonces en esos casos es complicadísimo que ellos aprendan otra lengua cuando no están dominando la suya. Entonces eso sí es súper importante y les hago notar a los papis.
Mi Pau querida, ¿qué otro aspecto tú recalcarías en este tema de la importancia de la habilidad para que los chicos puedan, porque nosotros como papis podemos ayudarles a desarrollar esta parte del lenguaje? La actividad primordial que obviamente a todos los niños les interesa y es el juego. Y obviamente este juego no va a ser el juego del niño solo, sino un juego en el que los adultos nos podamos incluir. Y para esto yo diría que la variedad de juegos es infinita, porque cada niño puede tener un gusto diferente, digamos, a cada uno le puede gustar algo diferente. Entonces depende un poco de cómo nosotros manejemos, siempre viendo, digamos, cuál es el interés del pequeño. Perfecto. Tenemos, ahí estoy bien, no saco el micrófono, tenemos un audio. Hola, una buena noche, espero que estés muy bien. Por favor, quisiera anotarme para lo de la evaluación de terapia del lenguaje. Mi nombre es David Falconil. David Falconil, le regalamos la segunda terapia, valoración de la terapia del lenguaje. Nos queda una más, la regalamos totalmente gratis. Gracias, David, tienes esta segunda valoración. Minutos finales. Muy bien, entonces, solo como para acotar lo que dice mi querida Pau, súper importante el juego, hagamos que ese juego sea también un momento enriquecedor, que nos ayude a desarrollar el lenguaje, pero también que nos permita ese mismo juego desarrollar lazos con nuestros pequeños, que esto es súper importante porque además creo que el lenguaje siempre va de la mano de la parte emocional de los chicos. Y para finalizar, pues yo diría que los límites de mi lenguaje son los límites también de mi mundo. Y bajo esta perspectiva nosotros debemos comprender que ayudarles a nuestros pequeños a desarrollar un buen nivel de lenguaje, una buena comprensión, hace que también se les abran las ventanas hacia el mundo y hacia muchos otros aspectos de aprendizaje que son y que están necesariamente vinculados al lenguaje. Mi Pau, una conclusión. Bueno, en general saber que si nos vamos a fijar o si es algo importante para nosotros es que los niños comprendan. La comunicación va a ir apareciendo de diferentes formas en cada niño, pero todos tenemos el derecho a comunicarnos de la manera que podamos comunicarnos. Entonces, como les digo, para esto es primordial la comprensión y para esto es compartir con los pequeños, estar dispuestos a explicarles, a compartir con ellos el mundo que les rodea. Chévere, mi Pau, qué lindas palabras, gracias. Listo, estamos ya cerrando entonces el espacio. Muchas gracias. ¿Cómo te pueden ubicar, mi querida Cris? Me pueden ubicar a mí en Entre Cuentos y Hadas y también al teléfono 099-2525-007. Les repito el número, 099-2525-007. Incluso en este número también me pueden encontrar para Paola. Siempre estamos juntas, en un trabajo conjunto. Un abrazo a ustedes. Hasta el próximo día viernes. Pau y Cris. Gracias. Igualitas. Dice por acá, excelente información para quienes tenemos pequeños en esa edad, en la que es tan importante ayudarles oportunamente si necesitan terapia. Dice, gracias por